buenas tardes. Os doy la bienvenida al coloquio de fiscales del evento OPO 2021. Este es un evento organizado por Opositates para ayudar principalmente a los opositores en su camino hacia la plaza. Me presento, soy Carlos Ocaña, fiscal destinado en la sección territorial de Badalona, el de la Fiscalía Provincial de Barcelona, y también soy fiscal de enlace de delitos de odio contra la discriminación de mi fiscalía. Y os presento a los participantes que me acompañan en este coloquio. Por un lado tenemos a Sara Martín, fiscal destinada en la Fiscalía Provincial de Soria. Anteriormente estuvo en la sección territorial de Tortosa y la Fiscalía de Área de Amposta, y también es actualmente la fiscal delegada de Medio Ambiente y Urbanismo. Así que bienvenida, Sara. Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí. Y también tenemos con nosotros a Jerónimo Girona, que es fiscal destinado en la Fiscalía Provincial de Girona. Ha estado destinado en diversas especialidades, como son incapacidades, civil, y actualmente ejerce como fiscal de menores en la Fiscalía Provincial, como ya digo, de Girona. Así que un placer, Jerónimo, tenerte con nosotros. Igualmente, buenas tardes a todos. Bueno, básicamente vamos a realizar un coloquio entre nosotros tres, principalmente tratando los temas más importantes o que quizás más curiosidad pueden despertar en los opositores de Judicatura y Fiscalía de la carrera fiscal, porque al fin y al cabo la profesión de fiscal, creo que todos los opositores desde un punto de vista teórico la conocen, pero quizás desde un punto de vista práctico es bastante desconocida. Es quizás mucho más conocida la figura del juez, pero la figura del fiscal queda quizás un poco apartada, ¿no? de conocer en qué consiste realmente. Entonces, en este coloquio, pues en primer lugar vamos a tratar el tema del día a día, es decir, cómo es el día a día de un fiscal en el juzgado, nuestros horarios, nuestra relación con los funcionarios, bueno, pues en relación con esa cuestión. Entonces, si quieres, Sara, nos puedes ir contando un poquito, pues eso, cómo es tu día a día, tu horario, el tema de la especialidad, tu relación con los funcionarios, con el juzgado, es decir, todo lo que se te ocurra respecto de este tema. Pues en primer lugar, por ejemplo, empezando por el horario, es verdad que nosotros tenemos el horario de 9 a 2, sería el oficial. Tenemos que estar allí también porque bueno, hay gente a la que puedes recibir, tanto ciudadanos como, por supuesto, profesionales, ¿no? Pero luego es verdad que el horario de trabajo no se limita a eso. Normalmente por las tardes, siempre hay que sacar ratos para sacar el trabajo, también pues fines de semana. Y si estamos hablando de guardias, pues ya la cosa se complica más y bueno, todos sabemos que el fin de semana tienes que estar pendiente y por las tardes igual. Y nada, pues en la relación con los funcionarios yo creo que es importante primero hablar con los funcionarios de fiscalía, tanto el que tienes asignado como con todos tener bueno, pues buena relación porque siempre son los que te van a poner el trabajo. Nosotros con las aplicaciones de Fortuny, que no sé si está, bueno, no está en toda España, pero que al final sí que dependes mucho de ellos, entonces necesitas su ayuda, ellos te tienen que poner bien todo, entonces bueno, pues yo tengo una relación buena con todos. Y luego en relación a las funciones, por ejemplo, relación con el juez, yo con mi juez ahora me llevo muy bien, tener así una relación íntima o poder tratarnos pues hasta por teléfono, por WhatsApp, comentar las causas, así va todo mucho más ligero, más ágil, más rápido. También, bueno, pues con el lag del juzgado, los funcionarios tramitadores. Yo creo que es importante pues acercarse a todos, pues siempre con respeto y tener, bueno, pues una buena relación, siempre que sea posible, que no siempre lo es. Y bueno, pues luego en la especialidad, esta especialidad es un poco compleja, entonces yo sí que tengo mucha relación con los enlaces de Castilla y León, también con la Fiscalía de Madrid cuando me surgen dudas, y aquí no es que llevemos más la instrucción nosotros, pero un poco sí, porque claro, los juzgados, los jueces no están especializados normalmente, son delitos, bueno, pues eso, con cierta complejidad, entonces ahí ya sí que yo trato con todos los jueces, ¿no? Depende de dónde haya caído la causa y
ahí, bueno, pues sí que soy yo un poquito más la que lleva la instrucción, o digo un poco, tengo un trato con ellos diciendo pues hay que hacer esto, y bueno, las diligencias que van siendo necesarias según va desarrollándose la instrucción. Sara, una pregunta. Has comentado algo en relación con la aplicación, lo de Fortuny. Nosotros, Sí. por ejemplo, en Cataluña no lo tenemos, entonces sí que me gustaría que como que lo desarrollaras un poco, porque yo, por ejemplo, no conozco cómo funciona y en qué consiste, cómo es lo de la aplicación Fortuny. Vale, pues como estamos en papel cero, todas las causas no están en Fortuny, están en otra aplicación, en el visor. Entonces, cuando tú te pasan algo, tú tienes, bueno, en Fortuny tú tienes tu usuario, ahí te metes y hay una pestañita en que te vas a trámites pendientes de realizar. Y ahí tendrías las calificaciones, los dictámenes, los vistos. Los recursos actualmente creo que sí que están intentando ponerlos, pero creo que todavía no salen. Entonces, esos tienes que estar muy pendiente. El funcionario ahí te tiene que dejar una hojita con, bueno, pues el recurso. Y claro, tú tienes que usar la aplicación para meter ahí directamente la calificación. Bueno, todo lo vas haciendo ahí. Pero como no ves la causa ahí, tienes que usar otra aplicación para ver la causa, ¿no? Que sería, bueno, pues como el tomo. Pues, entonces tienes quizá la otra aplicación para consultar toda la causa o la pieza separada y luego ya tenemos otra aplicación que es el portafirmas, cuando ya primero, por ejemplo, para que te vise la calificación el jefe, la dejas en borrador y eso pasa a la bandeja de entrada del jefe. Luego cuando te visa te pasa a definitivo y ya firmas. Es un poco... Por eso ahí el funcionario son los que ellos reciben las notificaciones y te lo tienen que subir, pues los plazos a veces sí se... pues bueno, pues tiene su cosa. No es nada intuitiva, Fortuny, ¿eh? Ya... No sé. Muy bien, muy interesante, la verdad. Si vos que como en Cataluña, luego Jerónimo también lo podrá explicar, lo del papel cero es una entelequia, pues... Y nada, la última pregunta que te hago, Sara, antes de pasar con Jerónimo, es ¿qué fue lo determinante para ti para elegir fiscal una vez que aprobaste? Es decir, ¿eras de las personas que ya lo tenías claro antes o lo decidiste casi cuando aprobaste? ¿Cómo fue? No, yo lo tenía claro, pero desde hace mucho. Ya cuando estudiaba Derecho, yo no sé por qué razón yo quería ser fiscal. Tampoco conocía el trabajo, porque no tengo a ningún familiar que trabajara en esto, pero sí, yo lo tenía muy claro desde el principio. Y luego yo, con quien opositaba también al fiscal, entonces que nos decía que el trabajo es más bonito. Bueno, pues claro, siempre tiraba para casa, decía también que trabajas entre compañeros, que el trabajo de juez es muy solo, pero bueno, yo ya estaba decidida de todos modos, así que... Vale, pues muchas gracias, Sara. Y nada, pues pasamos contigo, Jerónimo, un poco lo mismo que nos ha comentado Sara y aparte de eso sí que me gustaría que nos contaras tu experiencia, como que me parece muy interesante como fiscal de menores, teniendo en cuenta la importancia que tiene el fiscal en menores cuando sois vosotros los que lleváis a cabo la instrucción, el peso en las guardias. Entonces, bueno, pues cuéntanos un poco sobre toda esta cuestión. Pues yo, mira, del día a día únicamente quería añadir que aquí tenemos dos instrumentos que yo supongo que vosotros también y que son esenciales por muy rudimentarios que parezcan. Uno es el cuadrante que nos ofrece la jefatura con el trabajo a varios meses vista, que es esencial para saber cuándo uno tiene que asistir a las vistas correspondientes o a los servicios de guardia y hacerse su planificación también de la vida privada. Y luego tenemos el armarito de entrada y salida de papel, que al final se convierte también en lo esencial. Respecto de la elección o respecto del servicio de menores, efectivamente yo creo que fue no un experimento, pero un avance de lo que ha sido siempre, o desde hace años ya, ese deseo de que la instrucción la lleven los fiscales. Nosotros llevamos los dos servicios a la vez, que son protección de menores y reforma. En reforma ya sabéis que es donde se investigan los delitos cometidos por personas que tienen la franja de edad de 14 a 18 años. Y básicamente nos dividimos en servicio de guardia y semana siguiente juicio de menores. En la guardia pues tienes las mismas incidencias que en los servicios de guardia de juzgado de instrucción. También hay que decir que cualitativamente hablando los asuntos son mucho más sencillos. Para quien nos esté escuchando, basta, en fin, no hace falta ser un lince para saber que muchos delitos de guante blanco muy complicados no se cometen por menores de edad. No hay delitos contra la hacienda pública, no hay delitos de malversaciones, cohechos, por motivos evidentes. De hecho, no conozco a fecha de hoy ningún delito incluso de los que lleva Sara como
parcialidad cometido por menores, aunque podrían darse. En los servicios de guardia pues tenemos eso, a los detenidos, la posibilidad de instar medidas cautelares y luego las declaraciones que se nos fijan día a día. Y de eso pasas ya a los juicios de menores la semana siguiente. Aquí, al hilo de esto, hay que decir también que el legislador se quedó en parte a medio camino, o no se quedó en parte a medio camino, sino que se conecta con nuestro sistema constitucional, que es que nosotros llevamos la investigación, pero no adoptamos medidas cautelares. No sé si a alguien esto le interesará, pero para quien lo escuche, que sepa que en el caso de cualquier medida que suponga la limitación de un derecho fundamental se tiene que pedir del juzgado de menores. También al hilo de lo que decía Sara y en relación con los menores, aquí la relación que se da con otros funcionarios es fundamentalmente o es muy estrecha, no ya con el propio juez de menores o con el propio juzgado de menores, sino fundamentalmente con los miembros del equipo de asesoramiento técnico. En cualquier expediente de menores es obligada, es preceptiva esta diligencia, se hace un informe por parte del equipo de asesoramiento técnico relacionado con las características y circunstancias del menor y que incide mucho además en la medida que luego se le impondrá en caso de condena. Además de ello, el equipo técnico es fundamental a la hora de proceder a la posibilidad de mediación, que es una herramienta muy utilizada y muy útil en el ámbito de menores. Yo tengo que decir al respecto que era bastante escéptico en relación con lo que es la mediación, pero la verdad es que evitar llegar a juicio mediante la restauración o la justicia restaurativa, que se llama ahora, cuando uno ejerce, pues la verdad es que se lleva la sorpresa de que funciona y funciona muy bien. Y además da celeridad al procedimiento. En otros ámbitos era mucho más estrecha la relación con otros funcionarios, como pueden ser los forenses en el caso de cuando estaban jurados, pero en el caso de menores, fundamentalmente las relaciones con los miembros del equipo de asesoramiento técnico y también con la policía. La policía suele consultarte muy a menudo en servicio de guardia sobre incidencias con menores, algunas absolutamente intrascendentes y otras, sin embargo, difíciles de resolver. Yo la verdad es que no me había encontrado durante la carrera con tantas circunstancias difíciles de resolver en el servicio de guardia. A pesar de que los asuntos no son complicados, siempre que aparece la palabra menor salta la alarma y cualquier diligencia que se hubiese practicado sin ningún tipo de problema con un mayor de edad, pues en el caso de los menores se te consulta y muchas veces uno no tiene la respuesta. Pero como gracias a Dios somos un cuerpo donde uno, si no sabe la respuesta, siempre tiene un buen compañero que sabe mucho más que él, y esto también tienen que saberlo los opositores, que yo creo que es una gran ventaja respecto de la judicatura, pues siempre tienes a ese compañero al que acudir para poder consultar. No sé si con esto ya doy respuesta o quieres que siga también con alguna otra cosa de la cual hablamos. Pues la verdad es que en Jerónimo lo has contado perfectamente. Lo único que sí que te quería preguntar es lo mismo que le he preguntado a Sara, que si tú eras de las personas que ya lo tenían claro lo de ser fiscal cuando aprobaste la oposición o cómo fue en tu caso. Pues mira, yo me remonto, como ya sabéis que el sistema de oposición ha ido cambiando a lo largo de los años, me remonto a la época, que no sé si también fue la vuestra, en que había carrera judicial por una parte, carrera fiscal por otra, aunque realmente se diferenciaban en un tema. Mi preparador, que era fiscal, nos obligaba a firmar todas las oposiciones que salían, bueno, las tres, que eran jueces, fiscales y secretarios. Yo tengo que decir que tuve la inmensa suerte, y cuando digo inmensa suerte es que aún le sigo poniendo una vela a quien sea, por haber aprobado y por haber aprobado fiscales. Pero tengo que reconocer que yo, en un momento dado, llevaba ya 4 años largos de preparación, hubiera ya, en fin, firmado cualquier cosa por aprobar jueces o fiscales o secretarios. Ahora, he tenido la suerte de que fuera fiscales. Yo realmente, si a alguien le gusta el derecho penal, creo que la fiscalía es una carrera especialmente bonita porque estamos en el procedimiento desde que se inicia hasta el juicio oral. Los jueces tienen una visión parcial, el juez de instrucción en la fase de investigación, el juez de enjuiciamiento en la fase de juicio oral, pero el fiscal participa durante todo el procedimiento.
Y además de eso, a mí también me parece especialmente bonito, aunque pueda resultar cursi, la obligación que tiene el Ministerio Fiscal de velar siempre por los intereses de personas con discapacidad o de los menores. De acuerdo, pues Jerónimo, muchísimas gracias por tu intervención, porque además ha sido muy interesante, sobre todo teniendo la suerte de tener un fiscal de menores que nos hable de esa función tan importante y yo creo que para los opositores bastante desconocida, ¿no? En mi caso, bueno, las funciones que yo llevo a cabo, yo estoy destinado en lo que se podría llamar un juzgado fiscalía de trincheras, en el sentido de que es una fiscalía de primer destino. Es decir, es una de las fiscalías donde te vas en tu primer destino y tiene, bueno, pues una carga de trabajo importante y, como yo digo, hacemos de todo. Es decir, no hay tantos fiscales como para poder dedicarlos a materias determinadas, sino que yo en mi caso, aparte de mi juzgado de instrucción, llevo parte de un juzgado de violencia sobre la mujer, llevo también parte de un juzgado de familia e incapacidades, tengo mis guardias semanales, pero también tengo guardias de violencia de género y lo que decía Jerónimo, efectivamente, una de las ventajas de los fiscales es que vemos todo el proceso. Yo, igual que estoy en instrucción en mi juzgado, asisto al penal 16 de Barcelona, asisto a la sección 22ª de la Audiencia Provincial para hacer juicios de Barcelona. Entonces, y luego también tenemos la fase de ejecución en la que también intervenimos y la que también, en mi caso, tengo también un lote de que llamamos ejecutorias, es decir, toda la fase de ejecución de la pena. Entonces, tiene el fiscal la ventaja de esa visión multidisciplinar y de todo el procedimiento que el juez no tiene. En cuanto al horario, pues un poquito lo que han comentado tanto Sara como Jerónimo. Nosotros, eso es verdad, no tenemos la suerte que tiene quizás el juez de poder señalar su agenda como quiera, porque aunque es verdad que la función propiamente dicha corresponde a los letrados de la Administración de Justicia, pero bueno, al final el juez y el letrado se coordinan y no me pongas juicios tal día, no me pongas juicios o me los pones hasta tal hora. Eso nosotros no tenemos la suerte, somos una parte más y nos llaman, tenemos que celebrar juicios y bueno, dependemos de un cuadrante, que en mi caso es un cuadrante tanto mensual como semestral. En cuanto a la relación con los funcionarios, pues en mi caso la verdad es que es una buena relación. Yo en mi caso tengo una funcionaria que lleva mi juzgado, entonces es con la que más relación tengo. Pero luego, por ejemplo, en las guardias te puede tocar hacerlo con cualquier funcionario de fiscalía. Así que al final somos, como yo digo, una pequeña familia, porque además los fiscales al final pues estamos siempre en despachos compartidos, compartimos dudas, compartimos cafés, compartimos momentos. Entonces, al final somos una pequeña familia y con los funcionarios se manifiesta esa relación. Al final tienes una relación muy estrecha porque trabajas no solo con tu funcionario, sino al final con toda la oficina fiscal. Y igualmente, en el caso de, bueno, pues la relación con el juez, evidentemente, es muy importante con tu juez de instrucción, porque al fin y al cabo, tener una buena relación va a hacer que el juzgado funcione bien. También con el letrado de la Administración de Justicia. Es muy importante, que muchas veces quizás es una figura olvidada, pero es una figura de una importancia capital. Un juzgado con un buen letrado de la Administración de Justicia es un juzgado que va a funcionar. A lo contrario, más bien no. Entonces, es muy importante la relación. ¿A efectos de qué? Pues, por ejemplo, a efectos de hablar, a efectos de que no haga falta recurrir todo al juez, sino que muchas veces hablando se pueden evitar recursos innecesarios, dilaciones indebidas, agilizar los procedimientos, porque al final es lo que importa al fiscal, que su juzgado vaya bien, que los procedimientos salgan adelante y que el justiciable pues, no tenga una dilación excesiva ya más de la que ya lo tiene pues, por las carencias propias de nuestro sistema. Y por último, comentar que en mi caso yo no soy ni el caso de Sara, de tenerlo claro durante la oposición, ni el caso de Jerónimo, porque yo soy ya de la época en que la oposición estaba unificada en una sola oposición. En mi caso yo quería ser juez durante la carrera, pero quizás precisamente por lo que comentaba al principio, más ese desconocimiento de la figura del fiscal, ¿no? Además, a mí eso de la jerarquía me daba mucho miedo, por una malentendida la jerarquía, que luego podemos hablar de ello. Yo tenía mucho miedo de, es que a mí eso de las órdenes, como si el fiscal fuera pues un soldado que está todo el rato y para nada, o sea, es todo lo contrario. Y fue durante la oposición cuando, a raíz de que uno de mis preparadores era fiscal y me hablaba de su especialidad, de su trabajo y de todas sus funciones, me empecé a enamorar de la fiscalía, aunque también, como decía Jerónimo, suena un poco cursi, pero
Y la verdad es que ahora no lo cambiaría por nada. Es decir, me parece que el trabajo de juez es muy bonito y precioso, pero yo no lo cambiaría por nada por varias razones, las que he explicado, entre ellas sobre todo también la especialidad, la posibilidad que tenemos los fiscales de especializarnos en una materia determinada, en mi caso delitos de odio y contra la discriminación, poder dedicarte en parte a esa clase de delitos, cosa que los jueces no tienen esa suerte, y yo creo que es algo muy importante pues, para ser un buen profesional. Bueno, pues ahora si os parece, ahora que termino yo mi intervención, vamos a hablar de algo que yo creo que también es muy interesante para los opositores y que tampoco se conoce durante la oposición y que tienes que saber porque para efectos del día de mañana, pues hacerte una idea de tu vida profesional y familiar, cómo lo vas a encarar. Y es el tema de los destinos, es decir, cómo son los primeros destinos, qué provincias o qué comunidades son más fáciles de llegar o menos o más complicadas, si hay requisitos para determinadas plazas de antigüedad o todo va o hay que hacer otros méritos. Entonces, bueno, un poquito, pues en tu caso, Sara, cuéntanos los destinos en los que has estado así y, bueno, pues lo que opinas en relación pues, con este tema de los concursos, las vacantes, todo esto. Bueno, en primer lugar, yo como os he dicho, mi primer destino fue en Tarragona, que fue en Tortosa, en esa sección territorial, aunque realmente mi destino original era Amposta, pero cuando yo, pues no, según me dieron el destino, yo llamé al jefe de allí y me dijeron, no, Amposta no se ha creado, eso se creará. Entonces tú te vienes a Tortosa con nosotros y luego ya, pues cuando estuve allí, por eso luego se creó y fui la primera, claro. Y nada, bueno, en relación a los destinos, pues primer destino suele ser Cataluña o islas, porque en general hay pocos opositores que sean catalanes, entonces esos destinos siempre salen. Yo creo que es un buen destino. Además, siempre hay gente joven, tanto jueces como fiscales. Se hace mucho, bueno, se hacen buenos equipos, grandes amistades y se aprende un montón porque hay mucho trabajo. Hay mucho de todo, siempre como entramos pues eso, en una instrucción, tocas todos los palos y eso es lo más bonito, la verdad, porque así vas viendo cosas que a lo mejor parece que no te interesaban de primeras, les vas cogiendo pues el gusto. Yo creo que verlo todo al principio está muy bien. Las islas. En las islas como destino tiene bueno, pues el incentivo de que se cobra más. Creo que también Ceuta y Melilla en torno a 700 euros más o menos. En el País Vasco también, pero ese no sale como primer destino o es muy raro. Y bueno, pues yo como recomendaciones así de primer destino, es verdad que el primer destino se va a trabajar muchísimo, pero uno lo disfruta mucho. Y bueno, yo luego me acerqué, como soy de Madrid, probé la verdad suerte y sí que estoy en Soria, que está cerquita. Es distinto, muy distinto el trabajo, cómo se trabaja, porque a lo mejor hay muchas menos causas, pero claro, se miran al final con más detalle, cosas que a lo mejor en Cataluña decíamos esto no es nada, aquí se mira con mucho cuidado. Son formas distintas de trabajar que también, bueno, a mí verlo me está gustando. En relación a la dificultad de destinos, de ir a sitios, creo que hay determinados sitios que sí es complicado llegar. Claro, cada uno al final, supongo que a veces se quiere volver a su casa, aunque luego hay gente que encuentra pareja allí donde va y eso de volver pues se acaba olvidando. Pero parece que Castilla y León sí que es un destino difícil en general porque la gente es mayor, entonces ya están asentados con familias. Madrid también es difícil entrar. Y ahora, por ejemplo, tampoco sé si querría entrar. Estoy aquí cómoda y a lo mejor pues esperaría un tiempo, a menos que saliera pues, alguna comisión de servicios en algo que me interesara. Bueno, para una vez se aprueba, esto es interesante que a lo mejor no se sabe tanto cuando estudias, ya estás en el escalafón y de ahí ya no te mueves, no subes, no bajas, no pasa nada, está estable. Entonces, en el primer destino estás congelado un año, que pasa volando, y bueno, pues luego en los siguientes destinos son 2 años. A mí una recomendación que siempre me han hecho, y tienen toda la razón, es que luego no se concurse a lo loco. Si tú echas un concurso, aquellos destinos a los que pongas, que sepas que puede ser que te vayas. Aunque los pongas, bueno,
de tercera, bueno, el último destino, elijas 25 y esté ahí el último. Entonces hay que estar seguro, porque, bueno, luego abandonar un sitio pues da pena. Y nada, pues destinos recomendados. Yo sí que pensaría, pues como primer destino, es verdad que la gente, pues a lo mejor si no tiene mucha vinculación o quieren las islas, la gente las disfruta mucho, vive muy bien y mucha gente luego tampoco se quiere volver, así que, bueno. Y Sara, una cuestión así que queda un poco pendiente. ¿Cuáles son los requisitos, o bueno, para que puedas explicar a los opositores para el tema de ascender en la carrera fiscal? Es decir, por ejemplo, puestos de jefatura y todo esto. Sí, pues por ejemplo, para ser jefe, que además, como yo, porque lo he descubierto hace poco, que hemos cambiado de jefe en su día, tienes que ser de segunda categoría y llevar 10 años en la carrera. Luego también es verdad que para presentarte al puesto de jefe tienes que presentar un proyecto que luego va al Consejo Fiscal, se debate y bueno, pues ahí lo votan. O sea, es complicado. Pero para los demás puestos realmente, bueno, algunos si son comisiones de servicios sí se valorará, pero al final todo es antigüedad. De acuerdo. Bueno, Jerónimo, en tu caso, la idea que tengo es que estás en tu primer y único destino, que es Girona. Bueno, pues cuéntanos un poquito el porqué de ese camino profesional. Te cuento y recojo además todo lo que ha dicho Sara, que por cierto, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice y no es aquí por dar la píldora, que no nos conocemos de nada. Yo vine a Gerona precisamente por lo que ha dicho ella. En mi promoción éramos 60 y 30 plazas eran en Cataluña. Las otras estaban repartidas entre País Vasco y las islas. La verdad es que luego, lo digo porque hay gente que se desespera con el cambio de destino, luego hubo la reforma de la Ley de Juicios Rápidos en 2003, hubo un movimiento sísmico y se crearon plazas en sitios impensables en Castilla, vaya. Cuando digo Castilla, lo digo en el sentido más amplio. Pero lo normal es que vengas a un destino, como tú has dicho antes, de trinchera. Además, me gusta mucho el término trinchera. Yo no quiero ser ahora crítico con la Fiscalía de Girona, ni mucho menos, y no meterme en un problema con la jefatura, pero en la trinchera, al menos aquí, la sensación que te da al llegar es que la carga de trabajo es inversamente proporcional a la antigüedad. Ya sabéis que los lotes de trabajo los hace el jefe y luego se escoge el lote que uno pueda por antigüedad y al recién llegado le suele tocar siempre lo peor. Lo que pasa es que lo que decía Sara es cierto, yo por lo menos lo recuerdo así. Uno llega con tanto ímpetu, con tantas ganas, y al mismo tiempo con tanto miedo, que yo creo que la pasión que le pones cuando empiezas luego va disminuyendo, pero no tiene comparación. Lo que ocurre es que, bueno, quizás cuando uno empieza es menos eficiente que tiempo después. Tiempo después muchas veces tienes que mirarte las cosas con menos tiempo o por lo menos uno ya detecta lo que requiere de más tiempo o de menos. El caso de Girona es para el que lo escoja. Y aquí parece que me estoy llevando el debate o el coloquio a mi terreno, pero es importante porque es uno de los destinos donde cada año vienen promociones de 7, 10, 15 personas. Es interesante porque precisamente hay una movilidad bestial y al mismo tiempo hay también una unión, una cohesión de grupo por eso de la juventud y por eso de estar recién llegado. Aquí tenemos muchísimos interinos desde siempre, y también lo ha dicho Sara, que porque aquí no hay tradición de oposición. El caso nuestro, la carga de trabajo de la ciudad, de la provincia, que es una provincia pequeña y, bueno, la perla de Cataluña, pero precisamente viene por eso. Es un sitio con mucho dinero, que está el mar, está el aeropuerto y está la frontera con Francia. Por tanto, la itinerancia de personas es muy llamativa. Da mucho trabajo. Yo, a partir de eso, lo que quería deciros, aunque parece que es obvio, es que la elección de destino inicial, dentro de lo que se oferta, que no suelen ser grandes destinos, tiene que ver también con el escalafón desde el momento en que uno sale de la escuela, en este caso del Centro de Estudios Jurídicos. También quería deciros que se puede cambiar de destino, pero de destino en minúsculas, entre comillas, dentro de la propia Fiscalía. Lo digo porque hay personas que están a gusto en la Fiscalía y están a gusto en la ciudad, donde están,
pero lo cierto es que la especialidad que les ha tocado, el lote de reparto, no les satisface y esto, si uno tiene una cierta paciencia, con el tiempo se puede solventar pues cambiando de juzgado, cambiando de especialidad. También recomendaría, y aquí ya no sé si me estoy excediendo porque la palabra recomendar es un poco exagerada o incluso tiene un punto de soberbia, pero recomendaría no elegir nunca como primer destino la propia casa de uno. Yo creo que es una experiencia personal y profesional muy buena el ir a foguearse pues, lejos de casa. Y luego ya, como dice Sara, ir intentando aproximarse a que va a ser tu casa en el futuro, salvo que por el camino, como sucede muchas veces, pues uno acabe casándose y teniendo descendencia pues en el lugar de ese primer destino o segundo destino, ya se queda ahí para toda la vida. Y finalmente, me parece que ha citado Sara también lo de la jefatura, lo de que para ascender en la carrera, ya ha mencionado el papel de jefe, había que tener una cierta antigüedad. Yo añadiría, y no es el caso de Girona, pero añadiría que la mayoría de las veces el optar a la jefatura tiene también mucho que ver o tiene mucho peso el estar o no asociado de determinada manera dentro de la carrera fiscal. Lo de las asociaciones es un tema que me parece que excede del coloquio, pero que, si queréis, también se puede tratar. Y con esto ya doy por respondido, salvo que quieras alguna puntualización más. La verdad es que te has explicado genial, Jerónimo, y has introducido cuestiones de coloquio muy interesantes, como por ejemplo este tema de las asociaciones que yo estoy de acuerdo contigo y me imagino que será también, efectivamente. Una cosa son los requisitos objetivos, lo que dice el papel, los 10 años y la segunda categoría, pero evidentemente no olvidemos que al final nuestra estructura es piramidal y quien realiza la elección es el fiscal general del Estado. El Consejo Fiscal únicamente se pronuncia, pero es un dictamen que es preceptivo, no vinculante, y al final quien elige es el fiscal o la fiscal general del Estado. Y evidentemente una persona que esté asociada, que tenga el apoyo de su asociación, que sea conocida por los vocales del Consejo, que vaya a los congresos, que vaya a tal, pues evidentemente va a tener más posibilidades de optar a un puesto de jefatura. Es un poco triste decirlo así, pero es la cruda realidad, que una persona que puede ser un magnífico fiscal, pero que no le conoce nadie, porque al fin y al cabo, si te van a nombrar jefe, pues se quiere nombrar normalmente siempre, o se intenta nombrar a una persona que sea válida, efectivamente, pero que sea de cierta confianza de la jefatura de Madrid. Y claro, si no te conocen, es un poquito complicado. Yo en relación con los destinos, lo que han dicho Sara y Jerónimo, estoy de acuerdo. Los principales destinos efectivamente son Cataluña y Canarias. Yo lo que sí que quiero comentar, y es algo también que los opositores tienen que saber, es que, por desgracia, en la carrera fiscal está ocurriendo en los últimos años lo que la carrera judicial ya venía sufriendo desde hace unos 10 años, y es que en los primeros destinos ya no es como antes, que no solo tienes que sufrir, entre comillas, entendedme el sufrir, el hecho de tener que irte a un sitio lejano de casa o un sitio que a lo mejor no te hace especial ilusión, sino que además ahora ni siquiera te vas como titular de esa plaza. Y pongo el ejemplo de la última promoción. En la última promoción, que han sido 125, 130 fiscales, cerca del 80%, lo cual es verdaderamente triste y preocupante, cerca del 80% de la promoción se han ido en expectativa de destino. Es decir, la plaza a la que han ido no es su plaza en propiedad, es una plaza en la que van a estar un tiempo determinado hasta el siguiente concurso, y en el siguiente concurso están obligados a concursar y a saber dónde terminan. Y, por ejemplo, en mi caso, en Badalona, ha venido una chica de expectativa y le ocurre eso. Es una chica que ha venido, está en funciones de apoyo, no tiene un lote propio, le tenemos que dar porque al final tiene que hacer funciones de apoyo, de refuerzo, y dentro de 4 o 5 meses, cuando salga el concurso, ella está obligada a concursar, tiene que pedir todas las plazas que se ofrecen, todas por obligación, desde la primera hasta la última, porque tiene que acabar en algún sitio, en principio, en propiedad. Eso ocurría con la carrera judicial hace años, con la carrera fiscal no, siempre decían esa ventaja de los fiscales van a capitales de provincia, eso ya por desgracia no es así. Ahí salen capitales de provincia, pero suelen ser capitales estilo Girona, estilo Tarragona,
estilo Barcelona. Es decir, no te sale una capital de provincia, véase Huesca o Zaragoza. O sea, eso es absolutamente impensable. Lo que ocurre es que, por desgracia, en el caso de la Fiscalía, incluso diría que estamos un pelín peor. Puede que parezca que estoy siendo muy negativo, pero creo que es importante que se sepa esto bien, porque los jueces, se creó para este caso el tema de la figura del juez de adscripción territorial. Estos jueces que están haciendo una especie como de recorrido por la provincia, no tienen juzgado propio, sino que les mandan donde necesitan en esa provincia, pero que tienen una ventaja importante, y es que tienen un complemento económico muy interesante. Ellos tienen un complemento propio de un magistrado del TSJ. Es decir, hay jueces que tienen a lo mejor 30 y tantos años y están de juez de adscripción territorial. ¿Por qué? Porque no les importa estar en varios juzgados a lo largo del año, tienen un complemento económico y les merece la pena. En el caso de los fiscales, esa figura no existe. Entonces, nosotros estamos, si te dan una plaza de refuerzo, estás obligado a irte allí, cobras lo mismo que cobra el resto de tus compañeros con plaza fija y encima con el añadido de que tú a los 6 meses o a los 8 meses te vas a tener que ir de nuevo, con lo que implica eso, una nueva ciudad, nuevos compañeros, volver a buscar un alquiler. Entonces, eso es una situación muy triste, en mi opinión. Creo que es producto de una mala gestión, como siempre. Creo que es producto de que no se crean plazas en las fiscalías al mismo nivel que plazas de oposición. Es una tontería que se convoquen 130 plazas al año de fiscales si se crean cada 3 o 4 años plazas nuevas. Esos fiscales llegan y no tienen plaza propia, quedan en expectativa. En el tema de las comunidades, pues efectivamente las más fáciles y más difíciles, lo que han dicho tanto Jerónimo como Sara, Cataluña y Canarias suele ser lo principal. Pero ahora yo quiero ponerme un poquito más positivo. He contado, digamos, la parte mala, pero quiero contar la parte buena, que en eso coincidimos ambos, que es que el primer destino, estoy de acuerdo con Jerónimo totalmente, si se puede elegir fuera de casa, es que es mejor. Por supuesto, cada uno luego dentro de sus circunstancias, pero el primer destino tiene cosas muy bonitas. Tenemos, por supuesto, la carga de trabajo, los lotes duros, pero tiene cosas muy bonitas. La primera es que te vas con una gran cantidad de compañeros. Es decir, lo bueno de que haya tan pocos primeros lugares de destino lo bueno que tiene es que te vas a ir. Yo me fui con cerca de 20 compañeros de mi promoción de 35. O sea, fijaos, 20 acabamos en Cataluña. Entonces, las quedadas son muy normales, los ves con mucha frecuencia, te apoyas en ellos, es decir, no te vas solo a una provincia, estás muy acompañado. Incluso puedes acabar de compañeros en la propia fiscalía, lo cual pues también está muy bien empezar una fiscalía con un compañero que tú has conocido o compañera en el Centro de Estudios Jurídicos. Y luego, además, Cataluña tiene algo muy bueno, y que es como lo que comentaban Sara y Jerónimo, que es que es una magnífica primera escuela de fiscales. Es decir, en Cataluña, en mi opinión, se trabaja en general muy bien. Hay gente muy buena y se puede aprender y se aprende muchísimo. En mi caso, en la especialidad, yo tengo la grandísima suerte de que mi delegado es el primer fiscal de delito de odio que hubo en toda España y es una persona de la que se aprende un montón y que es una gran suerte tenerla como referente. Entonces, mi consejo final es que cuando elijáis el primer destino, lo elijáis con ilusión y no con miedo, que no olvidéis todo lo que habéis peleado, que el irse unos años fuera de casa pues, puede a veces costar un poco, pero no es para nada el fin del mundo, al revés, es el inicio de un camino, yo creo, maravilloso, y que al final, si uno lo ve con positividad y con perspectiva, yo nunca pensé que fuera a estar 4 años en Cataluña, me quedan unos cuantos más, pero en mi caso estoy, la verdad, que muy feliz y muy contento. Bueno, y ya para terminar, vamos a hablar de un tema que también creo que es muy interesante para los opositores y que no solo nunca se comenta, sino que además parece como que da miedo el comentarlo, o más bien vergüenza. Incluso a mí me ha pasado en el Centro de Estudios Jurídicos de tener que preguntar a profesores sobre este tema porque nadie nos daba una respuesta. Y es el tema del sueldo, es decir, en qué salario nos movemos los jueces, los fiscales y los jueces, que al final tenemos un salario muy parecido. Existe mucha quizás leyenda urbana acerca de nuestro salario, parece que somos unos funcionarios muy bien pagados
y yo creo que, bueno, yo creo que nadie nos podemos quejar del sueldo, pero hay que quitar ideas de la cabeza de que no somos tan bien pagados. Entonces, Sara, cuéntanos un poquito, pues cuéntanos el tema de tu destino, si alguna vez has estado en plaza de segunda y de tercera, un poco la diferencia para que los opositores lo puedan saber. Bueno, y un poquito si crees que el sueldo, aunque esto es una pregunta muy, muy típica o tópica, mejor dicho, si crees que el sueldo que tienes es un sueldo acorde a tu trabajo o que hay una cierta descompensación. En relación al sueldo, a ver, bueno, nuestro sueldo se divide como en varios apartados, ¿no? Tenemos siempre el sueldo el base, que lo cobramos todos igual, que son 1.800 euros más o menos, y luego ya está el complemento de destino. Yo siempre he estado en tercera categoría, entonces, pero es verdad que lo he hablado hoy con una compañera para asegurarme y luego el complemento de destino, cuando eres o estás en plaza de segunda, ahí es lo que se te incrementa un poco. Yo actualmente gano pues unos 2.800, 3.100, 200 al mes, depende las guardias. Aquí hacemos muchas guardias, tenemos 3 tipos de guardias que son de capital, de pueblos y de menores. Entonces hay meses que si hago 2 guardias, la de capital es la que más se cobra, pues ahí es cuando el sueldo pues ya llega a 3.100 y si no, pues si no hago ninguna está en los 2.800. Cuando trabajaba en Cataluña, en Amposta, la verdad que no sé por qué el complemento de destino era bastante elevado. Yo recuerdo el último sueldo que fueron 3.800 largos. Yo ahí, la verdad que dije, uy, qué alegría, pero justo el que me iba ya. Y bueno, a ver, sí que está bien pagado, pero tampoco el nivel de vida está muy alto. Por ejemplo, aquí las casas en Soria, pues alquilar, vivir es carillo. Entonces, al final, bueno, pues entra dinero, pues bueno, no nos podemos quejar de sueldo, creo yo. Pero cuando una guardia se te hace muy cuesta arriba o varias guardias enlazas, la verdad que dices, no está pagado. Pero bueno, siempre, bueno, yo creo que siempre se ha dicho, ¿no? La privada al final se gana más, aquí lo que tenemos es una estabilidad, aparte de que nuestro trabajo es precioso. Entonces, la verdad que podamos hacer lo que nos gusta, disfrutarlo tanto y tener este salario, pues yo creo que somos afortunados. Bueno, también he comentado antes que por destinos hay determinados sitios en los que existe ese complemento que es bastante goloso, el de pues tanto el País Vasco por peligrosidad, que no lo han quitado, como en las islas, que por desplazamiento son 700 euros más. Y poco más, bueno, pues en la diferencia entre la tercera y la segunda categoría no estoy muy segura, yo creo que son entre 400 y 600 euros, pero eso seguramente Jerónimo lo sepa mejor o tú mismo, porque yo, te digo, yo a segunda categoría todavía no he podido ni ascender ni tener plaza. Y estamos ahí, bueno, hay un problemilla, estamos todos los de tercera que hacemos las mismas funciones, estamos intentando que se nos iguale y estamos esperando que, bueno, a ver qué resuelven. Jerónimo, en tu caso, ¿nos puedes comentar en qué categoría te encuentras ahora, plaza, todas estas cuestiones? Sí, sí. Yo, como siempre, digo siempre porque ya es la tercera vez, recojo todo lo que ha dicho Sara. Y por tanto, de forma más o menos deslavazada, únicamente comento alguna cosa por si es de interés. Lo primero es, yo actualmente en Girona acabo de llegar a la cifra de 4.000 euros. 4.000, 3.900 y no sé cuántos, o 4.000, dependiendo de si tengo la guardia o no. Pero incluso dentro de la guardia también cambia si la guardia es semanal o es diaria, porque esto tú lo sabrás mejor que yo. Me parece que la guardia de Barcelona, o que se hace en Barcelona, en toda la provincia, es diaria y se cobra lo mismo que nuestra guardia semanal, pero no lo tengo claro, ¿eh? Luego también tiene que saber la gente que hay 2 pagas extras, la de Navidad y la de verano. Yo estoy de acuerdo con Sara en lo que ha dicho. Pertenecemos a la función pública, es decir, no es una profesión para hacerse millonario. Yo, de hecho, cuando comencé, lo hice con tanta vocación e ilusión que es un trabajo que hubiera hecho gratis. Hoy en día tengo que decir que, aunque me pagaran más por trabajar más horas, lo rechazaría, porque, en fin, me basta y me sobra como estoy, y lo que uno valora
con el tiempo es precisamente eso, el tiempo, no solamente para el trabajo, sino para otras cosas. Yo tengo que añadir que otra de la parte del sueldo, que no es la más importante, son los trienios. Yo en este caso, parte de ese sueldo ya, pues yo cumplo ya 7 trienios, que es una cantidad no desdeñable. Y además en Girona, y no sé si en Girona y en otros sitios, y esto lo voy a explicar mal, y si es menester ya lo complementaré, hay un puesto de coordinador, que yo creo que es cuando llevas cierta antigüedad y por decisión, no sé si del Ministerio, de la Fiscalía General, pero hay quien opta a ese puesto de coordinador que se reparte en las fiscalías y tiene un plus, un incentivo económico. En relación con la plaza, yo estoy en plaza de segunda desde el año 2006. Lo que ocurre es que el ascenso de tercera a segunda, yo no sé cómo lo habéis vivido vosotros, pero depende mucho de la decisión pues, político-burocrática del momento. Hay compañeros que ascienden en muy poco tiempo y hay compañeros que tardan muchísimo en ascender. Sí que hay otro incentivo económico por el ascenso, que yo creo que más o menos es el que ha dicho Sara, pero al hilo de lo que antes hemos hablado de los concursos, hay que también decir que es más fácil, creo yo, concursar a ciertos sitios estando bien colocado como abogado fiscal, es decir, lo de ser cabeza de león o cola de ratón, o no sé muy bien cómo es el dicho, que estando en segunda categoría. En segunda categoría puedes optar a menos puestos a la hora de concursar para moverte que estando bien situado en tercera. Y bueno, y ya está, porque ya os digo que era así unos apuntes de forma un poco deslavazada y como Sara lo ha explicado todo también, pues en principio me quedo así, con este comentario. No, muy interesante lo que has comentado, Jerónimo. Yo un poco comentar quizás el sueldo más desde el primer momento, que es el Centro de Estudios Jurídicos. Hay que tener en cuenta que en el Centro de Estudios Jurídicos ya cobramos, se cobran unos, en mi época, que en mi época fue hace 4 años, creo recordar que eran unos 1.200 euros 1.250 euros al mes netos, y con esa cantidad, bueno, pues tienes que vivir en Madrid, con todo lo que eso conlleva. Básicamente es, durante el curso, que son 3 meses, hay que compartir piso, evidentemente, porque todos conocemos los alquileres de Madrid, con ese sueldo, solo con ese sueldo es bastante complicado poder alquilar un piso tú solo, sino que lo más normal es que compartas con compañeros o con compañeras. En las prácticas el sueldo se mantiene igual, cosa que en eso es de decir que sufrimos una discriminación respecto a los jueces, puesto que a los jueces en la escuela tienen un comedor propio y les incluyen las comidas. Les pagan el mismo sueldo que a nosotros, pero les pagan las comidas. Y en cambio, cuando empiezan las prácticas, como ya no están en la escuela, les aumentan el sueldo 100, 150, no recuerdo exactamente la cantidad. Pequeñas tonterías, pero que ya uno desde el principio empieza a ver esas diferencias que hay a veces entre la carrera judicial y fiscal, que son un poquito injustas porque no tienen ningún sentido, cuando según la ley estamos equiparados en cargos, honores, tratamientos y toda la cuestión. Pero bueno, así es la vida. En relación con la categoría, bueno, Jerónimo, te tengo que decir que yo no sé lo que es ascender de categoría, porque evidentemente con 4 años de antigüedad, como te imaginarás, no solo no he extendido a la segunda categoría, sino que me queda bastante. He de decir que en mi fiscalía nadie es de segunda categoría, ni la propia decana, que lleva ya más de 10 años en la carrera, tiene la segunda categoría, porque es como lo que tú dices. A segunda categoría se asciende cuando al ministerio básicamente le apetece de publicar en el BOE que de pronto los de tal promoción, de tal número a tal número, ascienden a segunda categoría. Y un día te enteras por el BOE, pues que ya tienes las puñetas, el escudo dorado y que estás en segunda categoría. Pero es así. Entonces, ahora mismo la media está en unos 10, 11 años para ascender a segunda categoría. Antes era menos, pero ahora no se sabe por qué. Hay un bloqueo bastante importante y ahora mismo, ya digo, hay gente con 37, 38 años que están en tercera categoría como si llevaran un año trabajando. En cuanto al tema de plazas, yo sí que tengo la suerte de estar en plaza de segunda y eso sí que es una cuestión importante a efectos de elegir destino. Debéis tener en cuenta que en Cataluña es bastante más fácil alcanzar una plaza de segunda que en otros destinos. Yo, por ejemplo, tuve compañeros destinados en Manresa o en Figueras que a los 6, 8 meses de llegar ya tuvieron plaza de segunda.
o al año de llegar, lo cual está muy bien, porque en una plaza de segunda ya te colocan en una situación de unos 3.200 euros sin necesidad de guardias, lo cual está muy bien. Yo tuve, entre comillas, suerte porque ascendí a los 2 años y 3 meses, que para Badalona no está nada mal. Y lo que comentaba Jerónimo de las plazas de coordinador, pues al final es un poquito también por antigüedad. En mi caso, por ejemplo, de 10 fiscales que estamos en Badalona, hay 3 plazas de coordinador. Yo soy el cuarto, es decir, yo estoy a una persona de una plaza de coordinador. Quizás en unos años la consiga. Es decir, tiene una gran ventaja estar en primer destino Cataluña, es que puedes en 4 o 5 años estar perfectamente en plaza de segunda e incluso coordinación. Eso, hay sitios en los que en 15 o 20 años no lo consigues. O sea, eso, por lo tanto, tened en cuenta que también tenéis esa ventaja en primer destino, que podéis estar cobrando las cantidades que quizás cuando os vayáis a vuestra casa, pues puede que ocurrir que se reduzca el sueldo. Es un poco raro pensar que ahora vas a cobrar de pronto menos que lo que cobrabas cuando tenías 27 años, pero es así. Y luego también tenemos un complemento de productividad que depende del trabajo que hayas realizado cada semestre, pero esto hay que decirlo que no lo cobran ni mucho menos todos los fiscales. Suelen ser para tercera categoría al semestre unos 1.700 euros y para segunda unos 2.200, 2.400, pero lo cobran más o menos el 30% de los fiscales. Depende de las fiscalías. Cada fiscalía establece cuántos puntos hay que tener en el estadillo y cada fiscalía se hace sus esquemas. Y luego, Jerónimo, en relación con lo que comentabas de las guardias, ojalá tuvieras razón y ojalá en toda la provincia tuviéramos guardias de 24 horas, pero esa grandísima suerte solo la tienen los de Barcelona capital. Todas las fiscalías de área y secciones territoriales tenemos nuestra maravillosa guardia de 7 días disponible, localizado 24 horas y que, por desgracia, y lo digo porque este año va a ser mi segunda vez, se cobra exactamente igual en la época que te toque, sea en verano o sea Navidad. Y lo digo porque esta es mi segunda Navidad que me toca hacer la guardia. Te pagan exactamente lo mismo, lo cual no tiene ningún sentido, no tiene ninguna lógica que una persona que está el 24, el 25 y el 26 de diciembre trabajando y con el móvil en casa encendido, por si le llaman, como me pasó a mí en mi primera guardia, una noche de 25 de diciembre a las 12 de la noche, un levantamiento de cadáver en unas vías de un tren de una pobre chica. Lo quiero decir, y eso te lo pagan igual, o sea, y da igual, vuelves a casa a las 3 de la mañana y al día siguiente a las 9 de nuevo en el despacho. Entonces, ese tema de las guardias es algo muy injusto. La verdad, yo creo que es de las cosas más injustas de nuestra carrera. Le pasa lo mismo a los jueces, a los letrados. Es muy injusto que un profesional esté cobrando, creo que sale la media a 80 céntimos la hora. No tiene ningún sentido cuando tienes el móvil conectado 24 horas, 7 días a la semana y te tienes que ir a la hora que termina la guardia. Es decir, no tienes horario. Entras, los asuntos que tienen, si terminas a las 8 de la tarde, a las 8, si terminas a las 3, a las 3. Eso es un poco injusto. En las capitales de provincia como Madrid o Barcelona tienen la grandísima suerte de que hacen guardias no solo de 24 horas, sino de materias separadas. Es decir, en las guardias semanales tú conoces de todo, de detenidos, de juicios rápidos, de incidencias, pero las guardias de Madrid y Barcelona tienen la grandísima suerte de que tienen separadas las guardias. Tienen su guardia de delitos leves, su guardia de incidencias, encima es más cómodo porque solo tienes que dedicarte a esa materia. Y no son de 24 horas, son solo de 24 horas las de incidencias que te llevas con el móvil. Las otras guardias se les llama de 24 horas, pero en realidad cuando terminan los asuntos, 3, 4, 5, 6 de la tarde, te vas a tu casa y has terminado y cobras lo mismo que el resto de compañeros por una semana. Y ya por último, el tema del salario. Yo ahora mismo me encuentro, como estoy en plaza de segunda, en unos 3.200, 3.400 euros netos. ¿Da para vivir? Evidentemente, por supuesto. No se podría decir de otra manera. Da para vivir con tranquilidad. Lo que decía Jerónimo, ¿te vas a hacer rico en la función pública? Pues de fiscal o de juez ya te digo yo que no. A lo mejor de registrador de la propiedad tienes más suerte, pero de juez o de fiscal, imposible. Pero evidentemente son unos salarios que para el nivel de vida que tenemos en España, bueno, pues no te vas a hacer rico, no vas a tener una gran mansión ni un gran coche, pero no creo que nadie que se meta a esto lo haga por economía. Lo hacemos porque creo que todos tenemos una vocación muy fuerte de servicio público y creo que al final el salario pues es algo que se agradece a final de mes, que bueno, pues está bien, pero que al final lo que te importa en el día a día es tu vocación y la carrera. Si quisiéramos más sueldo, pues nos pasaríamos a la empresa privada
y punto pelota. O sea que yo creo que es un salario que está bien, que sí, que habrá días que podrás pensar no está pagado, sobre todo en guardias malas, pero en general es un salario que está bien, da para vivir sin ningún problema y encima haciendo algo que es súper importante, que es lo que a ti te gusta. Que poder ir un lunes a trabajar en lo que a ti te gusta y en lo que te apasiona, eso sí que, aunque sea una frase hecha, no tiene precio. Bueno, chicos, no sé si queréis comentar algo más que se os ocurra, algo de cierre, y si no se os ocurre algo, ya os lanzo yo una pregunta final, y es quizás qué consejo le daríais a los opositores que nos están viendo a efectos de, bueno, de la oposición o a efectos de plantearse la posibilidad de ser juez o de ser fiscal. ¿Qué consejo les daríais incluso para saber si quieren opositar o no? ¿Qué es lo que tú les dirías, Sara? Bueno, yo les diría en primer lugar que muchísimo ánimo porque la oposición es muy dura, es un trabajo, bueno, pues que nunca ves el final, no ves clara pues si realmente llegarás a conseguirlo. Entonces yo les mando muchísimo ánimo, que lo intenten, que se lo tomen en serio, que bueno, pues las horas que estudien, que las estudien a tope, porque luego la recompensa merece la pena. O sea, a ver, yo les diré que cojan fiscal, clarísimamente, pero es verdad que ambas profesiones, jueces, fiscales, también, bueno, también letrados de la Administración de Justicia, sí es que son profesiones muy, muy bonitas. Que van a disfrutar un montón, que a veces piensas, bueno, ya llevo unos años, llevo 3, pero no lo sé. Dices, pero es que luego tienes toda la vida por delante para trabajar en algo que te gusta mucho. Hemos dicho que es verdad que cuando una guardia se pone dura, dices, ay, Dios mío, esto no está pagado, pero eso pasa en todas partes, en todas las profesiones. En la empresa privada pues también tienes horarios pues malos, o sea, siempre va a llegar un punto de estrés en que digas, pues... Pero nuestro trabajo es precioso y eso, que yo espero que todos sigan luchando, que lo consigan y que aquí nos vemos. Muy bien, Sara. Bueno, y en tu caso, Jerónimo, ¿qué consejo o qué, no sé, experiencia, qué les dirías a los opositores en general? Pues yo me voy a referir a los opositores, es decir, a los que ya están opositando. A quien no está opositando, la verdad es que no me atrevería a recomendarle la bonanza del camino por recorrer o que no lo recorra porque no querría tener sobre mi conciencia luego el peso de haber convencido a alguien de hacer o no hacer una cosa. Pero ya a los opositores, yo lo primero tesón, tesón sabiendo que es una carrera de medio fondo o fondo y que sobre todo no se fijen objetivos de no, hay que aprobarla en 2 años o en 2 años y medio o en 3, porque además esto transmitirlo es imposible, pero cuando uno tiene 27 o 28 años cree que ya es mayor y que quedan 2 días de vida y luego resulta que de repente uno se planta con 49, 50 y una vez aprobado ha valido la pena todos los años que has pasado opositando. Yo creo que es fundamental tenerlo en cuenta eso, compensa con creces. Luego, evidentemente, hay que desearles mucha suerte a los opositores. Y no me refiero a la suerte de un día concreto, sino a la suerte de que el legislador se calme un poco y no haga una gran modificación de las leyes que son el Padre Nuestro el pan nuestro de cada día para el opositor, que no reformen el Código Penal, que no reformen el Código Civil, en fin. Y por último, para los que han iniciado el camino de la oposición y finalmente un día no consiguen sacársela, pues es duro el reciclaje, pero creo que es camino ganado desde el punto de vista del saber jurídico. Es decir, yo no sé si os ha pasado a vosotros, pero se nota un montón cuando viene algún abogado a sala que ha sido previamente opositor, porque el conocimiento que te da conjunto de las materias que estudiamos pues es tremendamente mucho más alto que los letrados, que los abogados recién licenciados que comienzan el trabajo poco a poco haciendo un delito leve, etcétera, etcétera. Y además se nota muchísimo porque precisamente ese estudio previo durante un cierto tiempo de un temario tan amplio
te da un bagaje pues, que no tiene el recién salido de la facultad, que además tiene igualmente que seguir estudiando y, si me permitís la expresión, pues seguir pringando en un despacho de abogados, muchas veces sin cobrar un duro. O sea que, de una manera o de otra, cuando ya estás dentro, tanto si consigues el objetivo, pasen los años que pasen, como si finalmente te las dejas, yo creo que es siempre tiempo que has ganado. Yo estoy de acuerdo contigo, Jerónimo. Efectivamente, creo que la oposición hay que tomársela, bueno, como decía Sara, en serio, pero que efectivamente es un camino que en ambos casos es ganado. Evidentemente, todo el que empieza la oposición lo empieza con el objetivo de querer aprobar, eso es lógico, pero yo creo que también es importante mandar un mensaje de ánimo a los opositores de que, por lo menos yo que tengo la suerte además de ser preparador, es lo que se lo digo siempre a los que empiezan o a mis alumnos. La oposición no es el final del camino, es decir, la oposición es el inicio, ya sea de tu profesión como juez o como fiscal o del inicio de tu andadura profesional en otro sector. No hay que tomarse la oposición como una cuestión de vida o muerte, como si no me la saco no valgo, no soy buen estudiante, para nada, porque en la oposición se dan muchísimos factores que no podemos controlar. Tú no puedes controlar los temas que sacas, tú no puedes controlar el tribunal que te toca, la persona que canta antes que tú, la persona que canta después que tú. Entonces yo siempre lo digo, todos los que aprobamos, yo siempre lo decía, todos los que aprobamos nos lo merecemos, pero no todos los que suspenden se lo merecían el suspenso y no se merecían aprobar. Mucha gente que se queda en el camino se merecía aprobar tanto como el que lo ha logrado, pero quizás tuvo un poco de mala suerte con los temas, el tribunal ese día no tenía su día, es decir, no hay que martirizarse, no hay que torturarse uno si lo acaba dejando diciendo yo no valgo para esto, para nada. La oposición, efectivamente, lo que decía Jerónimo, no es solo saber jurídico, que estoy totalmente de acuerdo, es crecimiento personal. Es el aprender a ser una persona responsable, a tener un horario que tienes que controlar tú, porque no va a ir tu preparador a tu casa a decirte estudias. Es decir, tú tienes que tener tu horario. Es la primera vez que vas a ser adulto en el sentido de, oye, aquí no me va a estar controlando papá y mamá las notas. Es decir, aquí soy yo el que tiene que dar la cara todos los días en el estudio. Entonces, es un camino de desarrollo personal. Uno descubre muchas veces sus límites, pero también descubre sus fortalezas. Descubre que es más constante de lo que creía, descubre que es capaz de hacer cosas que no creía que podía hacer, como el estar estudiando 10 horas, 6 días a la semana. Yo ahora recuerdo, no la tengo tan lejana, la oposición hoy precisamente hace 4 años justo que juré el cargo en el TSJ de Cataluña, que es yo creo que una cosa que todos recordamos con mucho cariño, y hace 5 años estaba opositando. Y yo recuerdo la oposición con respeto, evidentemente, pero bueno, pues como una etapa que fue importante en mi vida, que tuve la suerte de aprobar, pero que si no, cuesta evidentemente salir de la zona de confort, porque el opositor al final se acostumbra a ser opositor, pero que no hay que tener miedo. Es decir, yo siempre se lo digo a mis alumnos, no hay que tener miedo a dejar la oposición. Además, uno sabe cuándo ha llegado el momento de dejarlo. Entonces hay que ser valiente. También para seguir, evidentemente. Hay que ser igual de valiente para seguir. Pero yo os recomiendo a la gente, por lo menos, no eternizarse, porque yo he visto a personas eternizarse en la oposición como obcecarse demasiado, y a veces quizás el obcecamiento te aleja de la realidad. Entonces, yo deseo mucho ánimo a todos los opositores. Por supuesto que merece la pena. Todos los días que estuve estudiando y que estuvimos estudiando Jerónimo y Sara merecieron la pena, porque la carrera es preciosa. Tenemos la suerte de poder ejercer la profesión que nos encanta, que nos apasiona, con la que aprendemos cada día. Así que, por supuesto, merece la pena. Desearos toda la fuerza y ánimo del mundo. Y como decía Sara, efectivamente, aquí os estamos esperando en el otro lado con los brazos abiertos y deseando que os incorporéis como compañeros.